Ya tenemos nuestra primera invitada de esta mañana. Se trata de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Saludos. Ministra, bueno, una situación difícil, un año realmente complicado, pero parece que esa complicación puede llegar incluso al año 2021. Y ayer se dio esa asamblea de los dueños de colegios particulares que rechazan de plano la oferta hecha por el Ministerio de Educación de darles ese subsidio entre 1.50 y 5 balboas. Bueno, hice así porque no me estoy riendo, sino que me dio... Sí. Ok, mire, hay un tema. Nosotros no ofrecimos ni 1 ni 5 balboas. Okay. Nosotros ofrecimos un monto basado, primero que todo, teniendo algunos indicadores, ya que tenemos que trabajar con el decreto que establece el subsidio, basado en las escuelas particulares, vamos a decir así, pequeñas o de bajo costo, donde están marcados los índices de pobreza y pobreza multidimensional. Bocas del Toro, Darién, Las Comarcas, Panamá Oeste, San Miguelito. Para posteriormente, y como les dijimos, esa fue una primera tirada, o sea, una primera corrida de asignación. Yo sí quiero resaltar que nosotros, de no tener nada hace 5 semanas, cuando me toca a mí, pues, en una reunión difícil, como tú lo dijiste, yo no le llamo complicado, yo llamo un año complejo porque empiezan a intervenir muchos variables Sí. en la toma de decisiones y en la continuidad, incluso de no perder un año lectivo. Y de no tener nada en ese momento, a luego sentarnos con las autoridades del mes, incluso el ministro estuvo en algunas reuniones, al igual que el subdirector de presupuesto de la Nación, el director de presupuesto, y poder estirar, sacar 2 millones para poder iniciar un proceso que ellos le llaman de auxilio, nosotros nos mantenemos bajo la figura de subsidio, es bastante. Nunca se habló, jamás, yo creo que yo no hubiera tenido cara ni ninguna autoridad para decir que era entre 1 y 5. Lo que nosotros dijimos es que como no tenemos la morosidad o la deuda que tiene cada estudiante y pues según ellos, y eso se entiende, hay aristas legales para no dar esa información, nosotros pudiéramos asignar montos específicos a las escuelas y que se tomara la decisión con la Asociación de Padres de Familia a qué estudiantes. ¿Por qué? Porque los padres del sector oficial no han dejado de cobrar. Muchos padres de algunas empresas en el país han mantenido, bueno, quizás con algunas limitaciones, pero nosotros no podemos decir de la premisa de que ellos quieren que se le dé una asignación a cada estudiante, porque no va a ser real, no vamos a tener la capacidad financiera ni presupuestaria de dar esa respuesta. Y yo sí estoy segura, luego de la reunión se corrió la voz, a mí me han llamado algunos directores de escuelas pequeñas y medianas, que ellos sí están dispuestos. ¿Por qué? Porque es un capital de empuje, de arranque, de continuidad. Inclusive lo que nosotros queremos hacer con esta medida es no cerrar, que no se dé un cierre abrupto de esas escuelas, sobre todo esas escuelas pequeñas que tienen su labor muy específica en estos lugares de pobreza extrema. Por otro lado, también, como le dijimos, puede darse la situación de que nosotros pudiéramos aumentar ese monto a las escuelas medianas o más grandes, pero si no sabemos la cantidad de estudiantes o el porcentaje de morosidad, va a ser sumamente complicado nosotros decir cuánto vamos a dar. Lo que tenemos en este momento para negociar son 2 millones. Inclusive se había considerado 5.000, 10.000, inclusive en algunas dar hasta 20.000, porque sabemos que son escuelas más grandes y que va directamente sobre un porcentaje o el morosidad de la población que ha comprobado a través de un cese o de otro documento que el padre no tiene los recursos para pagar. Porque no se ha especificado exactamente cuánto es la deuda de los padres de familia hacia las escuelas. Y dos, no está claro tampoco es decir, cuánto de eso se le va a restar a la mensualidad que van a pagar los padres, porque hay otra situación, que varios padres de familia dicen, bueno, está bien, ellos le van a dar parte del gobierno, eso no los resten de nuestra deuda. Ministra. Hola, es que me congelé y no escuché la última parte. Ok, ¿cómo ese subsidio, porque al final es un subsidio, cómo eso se va a restar
de la mensualidad que deben pagar los padres de familia? Bueno, es que nosotros estamos dando un recurso que no tiene la escuela. La Claro. escuela se sienta, ¿aló? Sí, sí, le estamos escuchando perfectamente. La escuela se sienta tal cual lo establece la normativa con la Asociación de Padres de Familia y van tomando decisiones. Si nosotros no tenemos en este momento mayor información, nosotros sí tenemos el recurso para iniciar ese proceso de desembolso. Entonces yo creo que es un tema de tener todas las voluntades, como lo he dicho ayer y lo dije el viernes, la mesa se mantiene abierta, ellos van a hacer hoy una entrega a presidencia de una solicitud, pero nosotros estamos partiendo que de cero hace 5 semanas a 2 millones en medio de una crisis que afecta significativamente todo lo que es el ingreso fiscal del país, inclusive nuestro presupuesto también ha quedado impactado. Yo creo que es un gran avance de parte de las autoridades del gobierno, de parte del Ministerio de Economía y de nosotros como Ministerio de Educación. A ver, don José Blandón Bien. está con nosotros. Buenos días, Maruja. Hola, ¿qué tal, don José? Saludos. Un saludo para usted y para su madre. Se lo hago llegar. Oiga, yo creo que usted nos diga con cifras para yo hacerle un par de preguntas después de que nos diga la cifra. El gobierno, ¿cuánto tiene disponible? Ha puesto en la mesa y qué es lo que están pidiendo en términos totales las escuelas privadas y para qué. Porque es que esto debe quedar claro para poder entonces hacerle una serie de preguntas. Sí, las escuelas particulares, bueno, nosotros desde el mes de mayo, junio, que inicia todo esto, tuvimos una mesa de trabajo, nos sentamos, nos organizamos, inicia una propuesta de $100 por estudiantes para todos. Sí. Definitivamente que para todos los estudiantes, inclusive si yo no sé qué estudiante se ha visto afectado en su núcleo familiar por una situación de desempleo, iba a ser complicado. Luego la propuesta baja a $80 por estudiante para todos los estudiantes, lo que hace aproximadamente una suma de $5 millones mensuales de parte del gobierno. Inicialmente la propuesta era a partir de agosto, luego estamos hablando a partir de octubre. Yo hace 6 semanas, como le dije, me senté y le dije, no hay dinero en este momento, ni del Ministerio de Educación, ni del gobierno para dar ese apoyo. Bueno, se dieron una serie de situaciones y la propuesta en este momento es 2 millones y que podemos revisar las situaciones de morosidad por estudiante y por escuela. Nosotros tenemos escuelas que pagan 40 balboas o que pagan inclusive en la comarca 20, otras que pagan 80, otras que pagan 100. Entonces hay que revisar la situación, la morosidad que hay o el porcentaje de deuda que hay de la misma familia para ver cómo sería una segunda contrapropuesta. Ok, entonces mi pregunta, ahora sí viene mi pregunta. Si las escuelas privadas grandes están aspirando a que el gobierno le dé una subvención a cada estudiante de $80 por estudiante, le han entregado al Ministerio de Educación un estado de situación financiera de su empresa para saber realmente si esto corresponde con la realidad o no? No, no lo han entregado, lo hemos solicitado también, inclusive la lista de padres cesantes que podamos cotejar con el Ministerio de Trabajo. Nos entregaron una lista de padres con números de cédula, eso lo entregaron recién el jueves. Entonces, el Ministerio de Economía no ha tenido tiempo de poder tirar y cruzar esas cifras. Sin embargo, yo dije, vamos a adelantarnos. Hicimos una operación con el ministro del MEF y podemos sacar de un remanente que tenemos 2 millones para iniciar. Entonces yo sí creo que esto sería una primera muestra, sobre todo de solidaridad también con ellos y de apoyo con ellos. Sabemos la importancia del sector particular en el desarrollo de la educación en el país. ¿Por qué le planteo esto, señora ministra? Tuve la oportunidad hace unas semanas de conversar con el ministro de Economía y Finanzas y estudiar el flujo de caja mensual del gobierno. Ni siquiera el presupuesto. Cuánta plata yo tengo y en qué me la tengo que gastar. Y ese flujo de mensual ha sido reforzado con dinero que ha traído el gobierno de afuera para poder hacerle enfrentar los compromisos que tiene hasta diciembre. Cualquier cosa que esté ahí no se puede pagar porque no existe ese flujo. Eso es lo que hacemos usted y yo cuando tenemos nuestro problema, ¿ve? ¿Cuánto tengo y cuánto tengo? ¿Por qué le planteo esto? ¿Alguna escuela ha propuesto reducir el costo de la matrícula? Porque uno de los grandes problemas que se quedan los padres de familia, ¿no? ¿Sí? Es el extraordinario costo que tiene esta educación
Y una de las cosas que ellos dicen es que nosotros le estamos ahorrando al gobierno tanto. Lo que no nos dicen nunca es cuánto ellos se están ganando. Y lo que quiero decirle con esto es que no veo forma, a menos que tengamos que quitarle fondos a otros, a la salud, que nosotros podamos ir más allá de la realidad. ¿Cuál sería la posición del gobierno ahora en todo esto? Bueno, nuestra posición en este momento es restaurar ese diálogo. Ellos se pararon de la mesa, bueno, esas fueron las palabras, aunque todo fue virtual, y van a hacer otras acciones. Sin embargo, hoy a través de la dirección de particular se le hará llegar nuevamente la solicitud que podemos revisar. Inclusive después de ese anuncio se nos acercaron muchas escuelas diciendo que sí están en la capacidad de recibir ese apoyo, ese auxilio que le pueda dar el gobierno en este momento, porque lo que quieren es por lo menos culminar el año lectivo. Entonces yo creo que eso es importante. Y don José, yo quiero resaltar, y creo que es a manera de información y educar a la comunidad. El Ministerio de Educación, a través del Gobierno Nacional y del presupuesto del propio Estado, aporta al sector particular más de 40 millones de dólares. En este año nosotros hemos aportado alrededor de 35, por hablar lo mínimo. Sí. Nosotros aportamos casi 4.8 en subsidios de escuelas laicas, de escuelas religiosas, de escuelas pequeñas, escuelas con una connotación social. Aportamos 8 millones en planilla para 147 docentes, que bueno, que no es ni el 10%, pero igualmente es un aporte que incluso en este momento no le cae al sector oficial. Y por el otro lado, con el PASEU y las becas de excelencia, hemos aportado alrededor de 27, 28 millones de dólares, inclusive igualmente para el último pago de PASEU y de becas de excelencia. Entonces, estamos hablando de ese derecho a la educación que también tienen los estudiantes del sector particular, pero no es que nosotros no apoyamos. Entonces yo creo que debemos respirar, ponernos de acuerdo, establecer algunos parámetros, porque si no tenemos la morosidad por estudiante o por escuela, nosotros hicimos una propuesta porque ellos decían, han pasado 2 semanas, 3 semanas, nos reunimos y no hay una contrapropuesta. Es verdad, no había, porque el MEF muy responsablemente solicitó una serie de documentos y de indicadores, obviamente teniendo los especialistas en economía y finanzas del país, para hacer una propuesta consona. Sin embargo, el ministro y yo digo, bueno, vamos a ver cómo pudiéramos avanzar, por lo menos con una ayuda inmediata de un saldo que tendríamos que pasar a la asamblea, pero de un objeto de gasto que no se va a usar y que sí lo pudiéramos transferir a la partida de subsidio. Pero, ministra, actualmente el gobierno está transfiriendo recursos al sector de la educación privada cerca de 100 millones. Claro. Estamos hablando de 35 millones de dólares. ¿35 más los subsidios que dan los estudiantes? No. En subsidio y en beca y PASEU son, en este año han sido, hasta el primer y segundo pago, 27 millones de dólares. 4 millones para subsidio a las escuelas, que son los gastos de funcionamiento, y 8 millones que hemos cubierto la planilla docente de 147 docentes. Otra de las, es decir, hay 2 situaciones obviamente con este año tan irregular. Uno, hay padres de familia, y hoy creo que está haciéndose con una voz muy fuerte, pidiendo que este año se elimine y que todo el mundo vuelva a cero el próximo año, es decir, que este año no se valide. Y 2, está también una situación que los dueños de escuelas particulares ayer dijeron que gran parte del problema financiero que han tenido las escuelas es por el aumento que hubo pues este año al cuerpo docente. Y bueno, $300 por docente ha afectado obviamente las arcas de casi todos los centros educativos. Correcto. Yo sí quiero resaltar que ese aumento se conocía desde el año 2017. Sabemos también esto cómo impacta significativamente la economía de las escuelas. Sin embargo, nosotros también hemos tenido una consulta del procurador y hay un fallo ya donde hay que revisar si los docentes del sector particular quedan incluidos en esa ley que normaba el aumento para el año 2020. Así que definitivamente que claro que sí, si vemos que hay que hacerles el aumento, les afecta significativamente.
Sin embargo, yo sí tengo que resaltar que desde el año 2017 esta era una proyección que se tenía que hacer. Muchos han podido hacerle frente, muchos lo han hecho parcialmente y claro, ese ha sido un factor que ha afectado, incluso de eso les dije, las negociaciones. A ver, seguimos hablando con la ministra. Parte de las mesas. Okay. Bueno, ministra, vamos a ver, y yo creo que son válidas esas propuestas que está mandando el Ministerio de Educación y ojalá se llegue a un punto de encuentro porque se ha calculado cuánto va a ser la migración de escuelas particulares a escuelas oficiales. Se ha por lo menos hecho una proyección de eso. En este momento han migrado 2.300 estudiantes. La teoría nos dice que la migración puede ser de un 10%, serían 15.000 estudiantes. Definitivamente que... Bueno, es la ministra de Educación, don José. sí, el tema de educación es un tema de los temas que hay que hay que estudiar, pero ahora hay un tema financiero. Y aquí la educación privada siempre ha jugado un papel importante y nadie duda de eso. Lo que tenemos que entender es que la pandemia ha afectado los establecimientos comerciales y empresariales de este país y las escuelas privadas son una empresa. Una empresa. Y si yo quiero que me den un apoyo, yo lo mismo que yo cuando yo voy al banco a pedir algo, yo tengo que entregar mis estados financieros y mis proyecciones de gasto y operación. Ya. Bueno, ministra, sin lugar a dudas, pues esperemos que se llegue a ese feliz término y que sea algo que sea pues a consideración y sobre todo que queden las dos partes satisfechas en esa negociación. Los vamos a tener informados. Yo estoy segura que sí, yo hoy me voy a comunicar con ellos. Ellos van a hacer llegar una nota a presidencia. Ajá. Y bueno, sobre la base de lo que tenemos en este momento, que no teníamos hace 3 semanas, seguro nosotros vamos a poder tender el puente nuevamente. De nuestra parte, siempre el diálogo es la mejor vía y la mejor forma de poder llegar a acuerdos. Así es, Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación.